tal amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Punce y estamos en La Terraza de RBK. Hoy día tenemos un gran programa. Están con nosotros dos damas, dos candidatas al Congreso. Juliana Calambrogio, el número 12 por Renovación Popular, y Rosángela Barbarán con el número 8 por Fuerza Popular. Bienvenidas al programa. Muchas gracias, Ricardo, gracias por la invitación, gracias por estar aquí, ¿no? Y aquí dispuestas a conversar contigo. Gracias, Ricardo, por el espacio que nos permites, ¿no? Para que más personas puedan conocer nuestra propuesta. Muy bien, empecemos entonces. Rosángela, tú eres una chica que tiene ¿cuántos años? 26. 26. Postulaste al Congreso hace un año también. Sí, en el 2020. Sí. Como medida de emergencia fue. Y esa digamos, experiencia, ¿de qué te sirvió para esta campaña que es mucho más, digamos, fuerte, mucho más potente, puesto que es una campaña no congresal, sino es congresal y presidencial? En realidad muchísimo, porque al ser una campaña supuestamente en el 2020 era típica, porque estábamos frente a un cierre del Congreso que no se venía a venir, y entonces después tuvimos que estar como candidatos, y nunca nos imaginamos que en medio de una pandemia también tengamos que ser candidatos. La situación es compleja, pero más complicado es para los jóvenes que no tenemos muchos recursos, por ejemplo, para hacer frente a una campaña política, y sin embargo a mí me ayudó que en la campaña anterior yo haya podido desenvolverme de tal manera que a la gente le guste la propuesta antes que, no sé, pues no, el gasto que demande una campaña. Y eso me ayudó esta campaña para estar mucho más tranquila y saber qué cosas tengo que hacer, qué cosas mejorar, qué cosas no hacer. Y creo que, bueno, aquí estamos dando la batalla todavía. ¿Y qué tenías que, por ejemplo, primero, cuál era la propuesta tuya básica y qué era lo que tenías que mejorar y qué es lo que tenías que cambiar? Mira, básicamente tú te das cuenta que la gente lo que está pidiendo es una renovación política, no de edad específicamente, sino de cuadros políticos, en donde puedan tener una imagen de personas que vayan al Congreso de la República, pero a cumplir lo que están diciendo en la campaña. Y además que se acuerden de las personas que los ponen en el Congreso de la República, porque no es que un congresista se mete o llega ahí de gratis, ¿no? Sino que hay personas que te apoyan y que finalmente son las que te ponen en el cargo. Y yo creo que eso es lo que le gusta a la gente, porque no me ve trabajando de ahora en la campaña, sino desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces son personas que yo visito porque lo he hecho antes también. Y en esta campaña lo interesante es que las redes sociales han jugado para muchos a favor, ¿no? Para otros en contra. Ya vemos ahí el Partido Morado. Miren, los reyes de las redes finalmente terminaron ahí. Pero bueno, son experiencias bonitas que nos permiten también que nuestra propuesta sea real y que llegue a donde no podemos. Antes de pasar con Juliana, una repregunta. Si me podrías definir en una palabra o en dos palabras, ¿cuál es tu propuesta principal de campaña? Bueno, lo primero que voy a llegar yo al Congreso de la República es para apoyar la reactivación de la economía familiar. O sea, esta pandemia no solo ha perjudicado la salud de los peruanos, sino también sus bolsillos. Y nos hemos acostumbrado a vivir en un país con 80% de informalidad, ¿no? Bueno, dímelo a mí. O sea, todos creemos que 80% de informalidad, bueno, es lo que hay. No, no es lo que hay, es lo que tenemos que corregir. Basta de ir a atacar al informar. Lo que tenemos que es construir formalidad. O sea, todo al revés. Tú construyes formalidad, le das exoneraciones a los informales y ellos van a querer, ¿no? Hacerse formales porque van a tener beneficios. Así que eso es lo primero. Ok, perfecto, muchas gracias. Juliana, tú eres profesora universitaria. Actualmente sí. ¿Qué enseñas y en dónde? Mira, yo estudié en la Universidad de Piura, en Ciencias de la Educación, soy licenciada en la especialidad de Matemática y Física. Sin embargo, he desempeñado distintos... ¿Matemática y física? Sí, matemática y física para secundaria. Ay, He Dios. desempeñado distintos cargos a lo largo de estos 20 años que tengo ya en el sector de educación y actualmente soy docente universitaria en la Universidad San Martín de Porres. Enseño estrategias del aprendizaje e historia comparada en la Facultad de Derecho. He visto, digamos, he seguido tu campaña y será porque estás familiarizada con la educación, que he visto una propuesta tuya que tiene que ver con que los padres de familia intervengan en la currícula escolar, intervengan, digamos, en el proceso de enseñanza de los hijos. ¿Cómo, digamos, desarrollas esa propuesta
Y te pregunto si eso ya no está, digamos, vigente. A ver, te comento, lo que pasa es que no solamente es la intervención en el currículum, es la intervención en la confección de la política pública educativa en general. En general. No solo es el Eso currículum. no existe ahora. No existe, pero está en la ley. La Ah. Ley General de Educación determina y manda que la comunidad educativa sea consultada para la elaboración de la política pública educativa. La comunidad educativa la conforman los profesores, el personal administrativo y los padres de familia. Y sin embargo, a día de hoy, el Ministerio de Educación no ha implementado un mecanismo de consulta democrático y transparente para que los padres de familia podamos dar una voz y una colaboración y también validar lo que el Ministerio propone en cuanto a la política pública educativa. Es por eso que en el año 2017 yo encabecé, junto con un grupo de amigos, la demanda de acción popular contra el enfoque de género porque estaba ideologizado. Tiene hoy por hoy ideología de género dentro. ¿Y qué demandábamos? Demandábamos que no se le consultó a los padres de familia. Además, está comprobado en el archivo fiscal que no hubo esa consulta previa y tiene que darse. ¿Y qué pasó con esa demanda? La ganamos en primera instancia porque se demostró que no había consulta previa, perdimos en la última instancia en la Suprema porque se terminó distorsionando, sobre todo la defensa del Estado, lo que pretendió, al final lo que cogieron los jueces es que nosotros estábamos discriminando a un sector de la población y se desconfiguró el sentir de la demanda. El sentir de la demanda era, por favor, consúltenos a los padres de familia. Si no nos han consultado, entonces es inconstitucional, porque estás violando. ¿A ti te las parece cosas. que entonces la Suprema discriminó a los padres de familia, digamos, Sí. para darle la vuelta Sí, discriminó, al falló en argumento? contra, sí, falló en contra y además pasó algo muy interesante, ¿eh? Terminaron siendo 3 o 4 jueces dirimentes distintos y además muchos de ellos directamente relacionados a JUSDEM, que es una organización dentro del Poder Judicial que da a los jueces la capacitación en género. Entonces, claro, esto ya no te da por lo menos imparcialidad dentro de este contexto judicial en el que se vivió hace 2 años, ¿no? Sin embargo, como te venía explicando, creo que es momento de que esto, bueno, perdimos en las Cortes, pero se puede hacer, porque está la ley. Entonces, yo voy al Congreso para plantear esto, para plantear que consulten a los padres de familia. Y esto no es utópico, Ricardo, ¿no? Mucha gente dice, pero los papás no quieren, los papás no pueden, los papás no están involucrados, ¿no? Y esto parece que suena coherente, pero sin embargo, fíjate, cuando empieza el año escolar, ¿quiénes son los que pintan los colegios? Las APAFAS. ¿Quiénes son los que arreglan las carpetas? Las APAFAS. ¿Quiénes son los que se organizan para el comedor, para el kiosco, para lo que fuese? Las APAFAS, los padres de familia. Es decir, ya existe dentro del sistema educativo, ¿sí?, una base organizada que son asociaciones de padres de familia, las APAFAS, tanto en colegios públicos como en colegios privados. Es decir, sí se puede implementar un mecanismo de consulta transparente y democrático que tome esta organización de base que ya existe para poder implementar, ¿no?, y consultarles. Y lo interesante es que esta consulta no solo va a servir para la confección de la política pública central en educación, sino que cuando tú le puedes preguntar al padre de familia de Piura, al padre de familia de Puno, al padre de familia de Iquitos, al padre de familia de Ica, te vas a dar cuenta que las expectativas y necesidades educativas no solamente son una sola, sino que también regionalmente hay distintas necesidades educativas que se tienen que atender, con lo cual nos va a servir también para desarrollar esta política pública regional educativa que puede potenciar muchísimo más nuestro sistema de educación. Ok, Rosángela, para ti, ¿qué significa el enfoque de género? Es decir, hay, digamos, una idea sobre lo que es y se dice que es un enfoque para, digamos, no discriminar, ¿no? Entonces, yo te pregunto en primer lugar si tú te sientes identificada con ese enfoque y si de alguna manera te sientes identificada porque alguna vez has sido discriminada, ¿no? Entonces, esa es básicamente mi pregunta. Mira, primero yo creo que en nuestro país hablar de enfoque de género tenemos que precisar a qué nos referimos, porque aquí
te meten clandestinamente otras cosas. O sea, si hablamos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, todos vamos a estar de acuerdo, si es eso. Y todos vamos a trabajar para que empujar eso. Incluso los planes de gobierno de todos los partidos creo que establecen eso, pero lamentablemente ahí entra cuando meten la ideología de género u otras cosas que no van con la esencia de lo que nosotros planteamos. Hablar de discriminación también es amplio, ¿no? Porque yo perteneciendo, por ejemplo, a una minoría, no me siento representada por las activistas afroperuanas para empezar. Entonces, la voz de ella... ¿Y por qué? Eso me interesaría, digamos, desarrollarlo. Porque ellas han tomado, ¿no?, unas ideas muy marcadas de la agenda internacional, de la agenda de izquierda, en donde toda la defensa finalmente recae en otra cosa, totalmente distinta. Por ejemplo, vamos a luchar contra el racismo y terminan yendo con pañuelos verdes que son a favor del aborto. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? O sea, nada tiene que ver. Y lo que hace es, por ejemplo, como la señora Mayra Cuoto, ¿no?, que sale con estos disparates que lo único que causa es que la gente se burle y no tome en serio el enfoque de género. Ajá. Nuevamente, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Porque si ella tiene ese pensamiento, imagínense, ¿qué le van a enseñar a nuestros hijos? O sea, yo personalmente no permitiría de ninguna manera que esa señora vaya a brindar algún tipo de educación, porque ella lo que exige es que desde inicial se les incluya a los niños, niñas y niñes. O sea, yo siento que esto de distorsionar el lenguaje ya se está tomando por cierto grupo como, no sé, pues no sé si es una burla, simplemente para fastidiar a los padres de familia, o de repente también lo toman como marketing, ¿no? Pero es un marketing que finalmente le hace daño a la currícula del país, porque no se puede empujar. En el Congreso anterior se quedaron muchas normas en stand-by, porque cuando los congresistas hablaban igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, no, ellos no querían así, ellos querían que diga igualdad de género. Y por culpa de eso... ¿Por qué crees tú que quieren...? Porque eso siempre me ha intrigado, ¿no? O sea, todos creo, Juliana, tú están de acuerdo, yo y todos el equipo que está acá filmando estamos de acuerdo con la igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? La igualdad también de mérito, ¿no es cierto? Independientemente del sexo de la persona. Pero, ¿por qué crees tú que cuando se trata de ese tema, en vez de poner igualdad de oportunidades, ellos quieren poner la palabra género? Porque hoy, primero, sabemos que el género viene de la palabra, por ejemplo, gender, ¿no?, de Estados Unidos, que allá significa otra cosa, porque aquí finalmente tenemos sexo masculino y femenino, y bueno, el género, que ahora ya no puedes hablar de género para referirte a hombres y mujeres porque es LGTBIQ+, y más, ¿no? Entonces ellos finalmente, al hablar de género, ya no solo estamos hablando de hombres y mujeres, sino estamos incluyendo todos aquellos géneros que ellos te van diciendo, ¿no? Y ese más porque finalmente no sabemos cuándo termina eso. Y lo malo es que mientras que nosotros somos respetuosos con lo que ellos creen y discrepamos de las ideas que ellos quieren imponerte una agenda. Mira lo que está pasando en el Congreso de la República. Mientras que todos estamos aquí, mientras que en ese momento estamos en la entrevista, ellos están avanzando una norma que ellos creen que es prioridad en ese momento, ¿no? Y finalmente, algo penoso es que dentro de ese proyecto incluyan a los niños. O sea, yo no entiendo cómo un padre de familia puede permitir que un niño se vea involucrado en un proyecto que finalmente lo están peleando grupos de adultos, ¿no? Y cuando hay mujeres trans de derechas que quieren ser parte, ustedes no me entran acá porque finalmente ustedes son unas, ¿cómo le dicen?, viven en un privilegio y ustedes son excluidas. A mí también me pasó, por eso te decía con las activistas, ¿no? No, tú blanquéate, tú no eres negra, tú no perteneces, o sea, finalmente mi lucha, nuevamente les he dicho, el mérito va más allá del color de tu piel, de tu sexo, de tu género, de lo que le quieran poner, de tu religión. Y eso es lo que tenemos que pelear. Entonces, cuando yo saque adelante un proyecto para jóvenes, yo no voy a decir, a ver, los jóvenes gay por acá, los jóvenes negros por acá, los jóvenes católicos por acá, los evangelistas. Yo tengo que hacer una norma para todos, plural y que sea súper inclusiva. Pero finalmente no sé qué está pasando en nuestro país, que estamos debatiendo, creo que tonterías antes que irnos a lo que realmente importa. Juliana, precisamente lo que dice Rosángela es interesante porque efectivamente en el Congreso se está debatiendo esta semana La ley trans. Una ley de identidad de género, ¿no? Identidad de género. Identidad de género. ¿Qué referencias tienes tú de esa ley y a ti qué, digamos, impresión te merece
Sobre todo, como dice Rosángela, que los padres de familia sean precisamente los grandes ausentes en la discusión de esa ley. Fíjate, la ley de identidad de género es una ley que tiene un talante ideologizado muy claro, ¿no? Donde efectivamente ya no se habla de sexo, sino de género, donde ya no se pone en valor el dato objetivo biológico sexual, sino donde se pone en valor la autopercepción y la subjetividad de las personas, ¿no? Como si eso fuese un todo, un Dios omnipotente que se tiene que implementar de manera totalitaria a la sociedad. ¿Cuál es el problema? El problema está que coarta libertades, porque tú puedes pedirle a un adulto que se vista como quiera, que viva como quiera, pero, ojo, un hombre transexual, que se cree, no sé, pues una transmujer, mujer trans, ¿no? Cuando tú le preguntas, oye, eres mujer trans, ¿qué es eso? Ah, soy un hombre que me autopercibo mujer. Entonces le pides que te repita el concepto y te va a decir, soy un hombre que me autopercibo mujer. Por ende, sigues teniendo la referencia biológico-sexual, es decir, eres masculino, eres varón, ¿no? Ese es el dato objetivo que tiene que primar en el derecho. El tema de la ley de identidad de género además trae a colación un concepto que es mucho más ideologizado, que es la expresión de género, donde, ¿no?, pone en valor esta autopercepción por sobre todas las cosas. Y si yo quiero ser, como lo hay, ¿no?, ya no quiero ser humano, sino transespecie, que es un género que existe, bueno, pues me implanto, me pongo, me maquillo, me tatúo. Mira, con tu plata, tu libertad, lo que quieras. El problema es que cuando lo pones en el aparato legal, implica que va a ser subvencionado por mis impuestos, por tus impuestos y por los impuestos de Rosángela. Es decir, vamos a destinar dinero del Estado para el capricho de una persona en particular, en detrimento, Ricardo, de cosas que son mucho más necesarias en el Estado hoy por hoy. Estamos discutiendo una ley trans cuando no hay vacunas, cuando no hay hospitales, cuando no hay camas UCI, cuando no hay tablets. O sea, simplemente el Congreso vive en una realidad totalmente desconectada del mundo. Y el problema respecto a los niños, ¿no? Un niño entre los 4, 5 y los 8 años define, ¿sí?, y reconoce y reafirma su identidad, ¿sí? No la crea, no la construye, la reafirma. Se sabe chica o chico porque se ve un pene o una vagina, ¿sí? Se sabe peruano porque vive aquí, celebra 28 de julio, se sabe hijo de, hermano de, reafirma su identidad. Mis hijos y cualquier niño de 6 o 7 años te dice que es Spider-Man y tú le dices, muy bien hijo, y le compras el disfraz y bravo por ti, ¿no? Y mientras va subiendo en su grado de evolución y madurativo, va dándose cuenta qué cosa es real y qué cosa es totalmente subjetiva. En función a esto... Bueno, yo les digo a mis amigos cuando era niño, me creía Napoleón Bonaparte. ¿Ya ves? ¿Ve? ¿Ya ves? Y ahora Pero si ya seguiré creyéndome Napoleón Bonaparte, Yeah. lo más Ya. probable es que estuviera en un manicomio. Por supuesto. No, y te lo digo, uno de mis hijos se presentaba y se decía a él, hola, soy Peter Parker, ¿no? O sea, se presentaba como Peter Parker. ¿Por qué? Porque creía que era Spider-Man. O sea, entonces claro, le decía, no mamá, tengo que decir que soy Peter Parker, que nadie sepa que soy Spider-Man, ¿no? Entonces, y tú le sigues el juego porque tiene 5, 4, 5, Claro. 6 años. ¿Qué pasa cuando un niño de 4, 5, 6 años le dice a su mamá, mamá, creo que soy niña? Entonces, claro, oye hijo, mira, tranquilo, ya te vas a dar cuenta y tal, pero no lo que quiere hacer esta ley, ah, va a ser niña, perfecto, tus hormonas, hormonízamosle, sí. hormonízalo, mutílalo o opéralo, ¿sí? Distorsiónale su identidad en lugar de acogerlo, ayudarlo. Y ya te digo, la ausencia de los padres es brutal, porque si los padres de familia no están dispuestos a seguir este tema, el Estado interviene, ¿sí?, y aparta a los padres de familia y aún así va a seguir un tratamiento que le va a hacer mucho más daño. Lo que nos dicen los números y la data internacionalmente es que los adolescentes y puers que empiezan con hormonizaciones tempranas para lo que se reconoce o se conoce como la reasignación de sexo, terminan arrepintiéndose al cabo de 2 o 3 años, reafirmando su identidad sexual, pero con secuelas muy graves por todo el trastorno hormonal que se ha tenido al ingerir pues, las hormonas artificiales o al ser mutilados u operados, ¿no? Entonces, por eso es que no hay que jugar con los niños. Que los niños sean niños, que los niños jueguen, se desarrollen. Los adultos es otro tema. En los adultos lleva la libertad. Y que cada uno, con su dinero, haga de su vida y de su cuerpo lo que quiera. Pero con los impuestos que tienen que ir a camas UCI, a oxígeno, a vacunas, a tablets, a educación,
no puede ser pues que se gasten en siliconas, ¿no? Es absurdo. Hablemos de ese último tema que es interesante porque además es el más importante en este momento, la economía. Están efectivamente, mientras que en el Congreso están discutiendo una especie de Parnaso, en fin, de un paraíso en la tierra que podría ser infierno. Realmente hay un infierno en el Perú y en el mundo, pero sobre todo en el Perú, en el sentido de que no solamente no hay vacunas, sino que no hay oxígeno. Es decir, el Perú carece de las suficientes plantas de oxígeno como para que la gente no se muera en las calles, y las camas UCI están totalmente repletas. ¿Qué propone Fuerza Popular al respecto? Porque, por ejemplo, la izquierda, representada por la señora Mendoza, dice que va a través de una ley que ya existe a intervenir, ¿no es cierto? Ella dice que no va a expropiar, ¿no? Ella dice que va a tomar el control de todas las productoras de oxígeno, bueno, que es un eufemismo para decir expropiar, ¿no? No lo estoy diciendo con esas palabras. ¿Ustedes qué proponen como Fuerza Popular? Mira, primero tenemos que aclarar que si se supone que nos tuvieron encerrados en una cuarentena total, era justamente para que el Estado en ese tiempo se dé la molestia de construir plantas de oxígeno, implementar las camas UCI y no SUSI, como lo dice el señor Acuña, porque la población lo necesita. Y es, ok, yo te mantengo en tu casa mientras que yo voy a solucionar aquí el problema. Una vez que esté solucionado el problema, ustedes pueden salir a hacer su vida normal. Pero salimos y todo está igual. O sea, todo está igual. Los hospitales están colapsados, la gente se muere en la cola. Nuestros familiares tienen que ir 2 de la mañana si es que quieren poder recargar un balón. Lo peor, que ni siquiera pueden ellos comprar, por ejemplo, si necesitan el convertor de oxígeno, importarlo no pueden, porque lo tienen que hacer y tienes que tener permiso, tienes que tener receta médica. O sea, el Estado no deja hacer lo que ellos no pueden hacer. Keiko Fujimori, ¿qué ha planteado? Y de manera urgente, es la construcción de 100 plantas de oxígeno que te van a permitir distribuir gratuitamente el oxígeno. Porque no es 100 plantas construidas por el Estado. Por el Estado, para que puedan construir gratuitamente. Y esto evidentemente se va a quedar, no significa que no vaya a haber otra pandemia o de repente en el camino, siempre se va a necesitar, o sea, los hospitales lo necesitan, ¿no? Entonces, para partir por ahí. Pero por otro lado, hay algo que ella se diferencia del gobierno de este señor Vizcarra y Sagasti, en donde creen que tú tienes que esperar el virus o mantenerte en tu casa. Tú tienes que saber qué personas están infectadas y lamentablemente con las pruebas rápidas que trajeron, eso es una falsedad, no funciona. Necesitamos 70.000 pruebas moleculares diarias para que tú sepas en dónde se encuentra el virus. Ok, directamente atacas ahí, con alimentos y medicamentos. La gente hoy que está infectada tiene que salir, Ricardo, a la calle, porque tiene que comprar comida. Muchos son familias de 5 y los 5 están mal y uno tiene que salir y sigue exponiendo a más personas. Entonces tú tienes que ordenar el Estado. Y por otro lado, los hospitales ya están colapsados, pero lamentablemente hoy nadie asiste, por ejemplo, a los centros de atención primaria porque tú no encuentras ni siquiera una pastilla, porque los médicos no atienden y encima emergencia ni funciona. Entonces Keiko te está planteando, ok, hay muchas postas sí, pero la verdad es que no están funcionando. Hay que repotenciar la atención primaria para que si tú te duele mucho el estómago y necesitas ir, no vayas a un hospital, sino vayas al centro médico más cercano. Y lo que tú vas a hacer es que vas a empezar a descongestionar el sistema. Es lo que tenemos que hacer y yo siento de que, no sé si el señor Sagasti sale de su casa para que se dé cuenta o al menos que camine por afuera de un hospital. O sea, no lo estamos contando nosotros aquí en esta entrevista, es lo que la gente vive. O sea, mis vecinos tuvieron que vender varias cosas, por ejemplo, para poder comprarse sus balones y además recargarlos. Su padre se fue. O sea, se fue su padre porque lamentablemente llegó muy tarde la ayuda. ¿Y quién le repara eso? O sea, ¿quién le devuelve a su padre? Hoy día vi un reportaje en donde un abuelito de 104 años está esperando su vacuna. Sus 2 hijas lo han inscrito diferentes, cada una lo inscribió a su papá para ver si de alguna manera podían acceder. Hasta el día de hoy el señor no puede salir de su casa porque no tiene la vacuna. Entonces, mientras que no hay vacunas, el señor Sagasti insiste en que el privado no puede entrar a darle la vacuna a la gente de manera gratuita.
O sea, ¿qué está pasando? Yo creo que hay una tarea ideológica muy grande en el que el Estado no asume su ineficiencia. Son ineficientes, pues. Los funcionarios públicos no funcionan. Tenemos que agarrar la ayuda de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales y además también de los privados. O sea, de que hay privados mercantilistas y que se la pasan de Dios, sí, pero no son todos. Entonces, con los buenos hay que trabajar y eso es lo que estamos planteando como Fuerza Popular. Ok, gracias. ¿Qué dice el señor López Aliaga al respecto? Ricardo, yo aquí primero quiero hacer un minuto de agradecimiento, o una pequeña mención de agradecimiento a quién, a los privados y a las iglesias que han mantenido el programa de Reactiva Perú, perdón, Respira Perú, ¿no? La Iglesia Católica junto con gremios empresariales han colocado fábricas de oxígeno, han importado, ¿sí?, estos compresores de oxígeno portátiles, estos respiradores portátiles. Esto lo ha estado haciendo de manera desinteresada y articulada el proyecto Respira Perú, ¿no?, con la empresa privada y la Iglesia Católica. ¿Por qué es importante decirlo? Porque efectivamente en este año y pico que tenemos de pandemia, el Estado ha estado más ausente que nunca. Se han dedicado ¿a qué? A tener compras sobrevaloradas, llenas de corrupción, llenarse los bolsillos unos cuantos, traer vacunas VIP para un escándalo de la CONACYT para algunos funcionarios del Estado mientras se morían, ¿sí?, los médicos de primera línea, los bomberos, los policías, ¿no?, las Fuerzas Armadas. Entonces, simplemente clama al cielo la ineficiencia. Rafael López Aliaga y Renovación Popular creemos que es indispensable, efectivamente, la reapertura de las postas médicas. Actualmente todavía hay 30 postas médicas que no están atendiendo y se necesitan aperturarse todas las postas médicas. Pero para eso tenemos que potenciarlas. Y esta es una de las medidas que tenemos para los 100 primeros días de gobierno, ¿sí? El poder dotar a las postas médicas de las medicinas necesarias y también regresar al médico de cabecera para que se atiendan todas estas complicaciones médicas menores dentro de las postas médicas. Yo llevé mi 9º embarazo en pandemia y no podía ir a los controles, ¿no?, propios del embarazo. ¿Por qué? Porque no te recibían. Mi hija, ¿no?, se fracturó el brazo, el húmero, y no podía llevarla al traumatólogo. ¿Por qué? Porque no la atendían. ¿Y cómo hiciste? Tuvimos que hablar por teléfono con un amigo que nos dijo que había que ponerle un cabestrillo, que el húmero se soldaba solo, pero había que inmovilizarlo, y 3 semanas, y la medicación para el dolor, y cuidarla en casa. ¿Y tú diste a luz como...? No, yo sí al final di a luz porque, o sea, yo daba luz en octubre, pero me refiero a que desde marzo, abril, mayo, junio, julio, sin atención médica primaria, ¿no? Entonces, claro, es mi 9º embarazo, con lo cual yo ya conozco exactamente cuál es el proceso de gestación. Pero, sin embargo, el año pasado las muertes de mujeres por complicaciones del parto se han aumentado en 40%. Y eso es simplemente indolente. ¿Por qué? Porque no se han aperturado. Entonces, creemos desde Renovación Popular que es importante la apertura de las postas médicas con personal médico, con medicamentos, y además también la focalización, ¿sí?, a través de las pruebas moleculares, la focalización temprana de las familias contagiadas. Y con la logística de las Fuerzas Armadas, poder acercarnos y darles esa canasta básica, ¿sí?, esos medicamentos durante 14 o 21 días, dependiendo del núcleo familiar y la evolución de la pandemia, para que efectivamente no salgan. Eso se llama cuarentena focalizada. Atacas donde está el virus y no se sigue propagando como hasta ahora, ¿no?, que simplemente es imposible que tengamos más de 100.000 peruanos muertos, ¿sí?, y unos cuantos vacunados, y un Estado ineficiente que no deja que el privado trabaje, que no deja que el privado entre, que no deja que el privado vacune a sus empleados, que no deja que las AFPs traigan las vacunas, como lo hemos planteado nosotros, y puedan vacunarse, sí, los afiliados en el sector del fondo de pensiones. Simplemente, ¿por qué? Porque hay un sesgo ideológico marcado. Bueno, nos queda apenas un minuto. Yo le pido a cada una en ese minuto que me diga qué las diferencia a una de la otra en Renovación Popular y en Fuerza Popular, porque veo que además el nombre en la competencia hay muchas coincidencias. Gracias a Dios. A ver, Rosana. Bueno, en realidad creo que con ella, o sea, le escucho, ya le he escuchado anteriormente, y siempre
tiene un tinte muy respetuoso, ¿no? Además es mamá, yo también soy mamá, y eso de repente nos hace mucho más cercanas a que uno pueda entender y tener mucho más empatía. Pero creo que la diferencia es más con el señor López Aliaga, que a veces no mide o siento que tiene un despropósito con la opinión que él tiene, ¿no? Entonces yo siento que sí, los radicalismos, venga de izquierda o de derecha, son complejos, ¿no? Pero finalmente quienes estamos postulando al Congreso somos nosotras y yo creo que vamos a tener muchísimas coincidencias más allá de... Finalmente la gente va a determinar quiénes vayan a ser sus candidatos. Sí me gusta que hoy los jóvenes, por ejemplo, entiendan ya qué significa ser de izquierda, qué significa ser de derecha, cuáles son las propuestas que ambos tienen y en qué punto es donde yo quiero estar. Entonces yo como candidata número 8 de Fuerza Popular, lo que voy a hacer es desde el día 1 trabajar por la reactivación económica. Y lo que dice nuestro ideario como Fuerza Popular es la defensa del modelo económico, la defensa de la vida y la lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. A eso vamos, somos un partido con varios años ya de manera institucional. Las experiencias que hemos tenido nos permite hoy saber qué se debe hacer y mejor y qué cosas evidentemente no se tienen que repetir. Así que espero que les guste nuestra propuesta, ¿no? Muchas gracias. amiga. Yo creo que una cuestión muy característica de Renovación Popular es la radical defensa de nuestros principios. Lamentablemente, otros partidos políticos no han tenido esta defensa de manera radical, ¿no? Y, sin embargo, cuando hemos tenido la oportunidad de blindar en los congresos pasados, ¿no? Cuestiones de vida y familia, lamentablemente no se han dado la talla estas otras bancadas. Yo creo que Renovación Popular sí tiene clarísimo desde el día 1 que somos un partido que defiende la vida, la familia, la libertad y la patria. Y que esto no lo vamos a transar con ninguno, ni con izquierdas, ni con derechas, ni con mercantilistas, ni con cosas. Simplemente vamos a defender aquello en lo que creemos y que además compartimos con todos los peruanos, con la mayoría de peruanos. Quiero decir que creo que es importante, ¿no? Y gracias, Rosángela, porque efectivamente tenemos coincidencias. Porque para hacer política hay que tender puentes que nos permitan construir y avanzar para el país. Y en este sentido creo que sí se van a poder construir puentes, esperemos, ¿no? Llegar las dos, ¿no? Yo, Juliana Calambroyo, quiero decir que soy candidata a Renovación Popular con el número 12, como los meses del año, ¿no? Como los apóstoles de Jesús, hay que marcar el 12. Soy defensora de la vida y de la familia desde hace muchos años. Fui yo quien peché al ministro de Educación en el Congreso de la República en el año 2018 por la introducción de la ideología de género en los textos escolares. Y creo que este es el momento, ¿sí?, de erradicar la ideología de género de todo el sistema y de toda la educación y de garantizar una educación de calidad, con tablets y con conexión para nuestros niños. Además, vamos a trabajar por el microempresario, para garantizarles un crédito barato, 100% garantizado con el Estado, y además generar esta central de compras, que es uno de los grandes proyectos de Rafael López Aliaga. ¿Para qué? Para que podamos tener y darles a estos microproductores la posibilidad de un precio justo y luego venderlo hacia el Estado. Creemos que es importante, Ricardo, que en el Lima se reactive Gamarra, Las Malvinas, ¿sí?, Villa El Salvador, que son centros de microempresarios que han sido muy golpeados. Bueno, Juliana Calambroyo, Rosángela Barbarán, con el número 12, Juliana, con el número 8, Rosángela. Les agradezco mucho haber estado en la terraza de RBK. Les deseo la mejor de las suertes porque veo que son unas mujeres emprendedoras y que realmente tienen las cosas muy claras, qué es lo que hace falta en el Perú y en el Congreso. Muchas gracias a los dos por haber estado acá. Y amigos, conmigo será hasta una siguiente emisión de la terraza de RBK. No se olvide de sintonizarnos y de marcar la campanita.